Bienvenidos a otro episodio de Bruto Diamante, Patrimonio y Negocios. Les habla Edgar, hoy con un tema que puede cambiar totalmente los planes financieros de cualquier persona, ¿no? Sobre todo los que tienen deuda estudiantil. Y no solo se trata de que si te perdona o no la deuda, sino que algo que casi nadie está hablando. ¿Qué pasa con tus impuestos cuando tu deuda estudiantil es perdonada, especialmente con los cambios que comiencen a aplicarse a partir de este año 2026? Sí, este es un tema bastante importante y relevante, ya que muchas personas ni saben que existe un perdón de deuda estudiantil, no saben cuáles son las limitaciones, soy elegible, no soy elegible, pero adicional no saben que al tener este perdón vas a tener un ingreso que puede llegar a ser importante y cambiar por completo tu situación fiscal. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Mucha gente nos pregunta qué fue exactamente lo que cambió con la deuda estudiantil y los impuestos. ¿Qué responderías a esto? Muchos celebran que le perdonaron la deuda estudiantil, pero no saben cuáles son las implicaciones que puede tener esto a nivel financiero, a nivel fiscal. Cuando te perdonan una deuda estudiantil, es un perdón de la deuda estudiantil, pero esto va a ser considerado un ingreso para ti. Y lo peor de todo esto es que es un ingreso que tú no te lo depositas en este año y te dicen, ok, perfecto, te voy a depositar, te voy a dar un cheque, entró ese dinero en tu cuenta y con eso pagaste la deuda estudiantil. No, es un perdón que te está dando de una deuda que tuviste, un ingreso que tuviste hace 25 años, que ya ni te acuerdas cuando lo disfrutaste. Tienes un perdón de esta deuda, pero adicional vas a recibir, y esto lo reportan al Estado. Recibes un formulario en el cual dice, bueno, esta persona tiene esto como una ganancia y efectivamente al sumarse este ingreso a tus ingresos naturales puede moverte de un tax bracket a otro y es 100% taxable. Claro, es bueno considerar de que el mayor perdón que se está dando en los últimos años es la gente que supera los 20 años de deuda estudiantil, ¿no? Bueno, entre el 21 y el 25 hubo una excepción especial que decía que la mayoría de los perdones de deuda estudiantil no se consideraba ingreso para efectos federales. Esto vino después del COVID. Sabes que en el COVID hubo mucho movimiento con el tema de la pandemia, entonces también ellos querían perdonar, ellos me refiero al Estado, el gobierno federal quería poder ofrecer y otorgar el forgiveness, o sea, perdón de deuda estudiantil para todas las deudas estudiantiles federales y no se logró. Pero entonces para esos años se aperturó la opción de que los perdones de deuda estudiantil que venían por otro tipo de programas no fueran taxables para poder incentivar a la comunidad por el tema que estábamos en años pandémicos y esto fue un incentivo. Mucha gente se acostumbró a este beneficio que fue temporal, de que no vas a pagar impuestos por el perdón de tus deuda estudiantil, pero esto venció a finales o el 31 de diciembre del año 2025. Entonces, a partir del año 2026, todas las deudas estudiantiles que se perdonen van a ser taxables. Y yo quiero comentar también el balance promedio que tiene la gente que tiene préstamos estudiantiles, que es más o menos $50,000. Por eso es que hay mucha gente bastante preocupada porque eso significa, esto fue una carta que le envió los demócratas a la Corte Suprema, porque esta ley la abolió la Corte Suprema, de que dicen de que mucha gente le va a tener un tax bill para el 2026 de $10,000 solo por esto, o sea, sin meter todavía el resto de sus ingresos. O sea, que esto dicen que va a generar un efecto importante sobre una parte grande de las personas que están en ese rango de tiempo donde empiezan ya a perdonarte la deuda. Y ni hablar los que se perdonaron en años previos de que la administración Biden, como dices tú, trató de perdonar todas las deudas, no pudo hacerlo. Después empezó a perdonar por batch, por como que, bueno, toda la gente que estudió entre este año y este año. Características. Sí, se los vamos a perdonar. Si estudiaron estas carreras. Entonces, no perdonaron a todos, sino que fueron perdonados por pedazos y por ciertas cantidades. Entonces, ahora todo el mundo está como que con una situación fiscal incierta, ¿no? Porque está todo el mundo como que, ¿ahora qué hago con esto? No, imagínate ese médico que su deuda estudiantil puede superar los $500,000 y ahorita tiene una práctica donde tiene ingresos importantes y que le perdonen una
porción de su deuda estudiantil o completo. La verdad no conozco cuáles son las reglas para que le perdonen el 100% o menos. Y que entonces él, por no hacer planificación fiscal, se le desajuste por completo su tax bill y le tome gran parte de sus ganancias en su práctica médica por simplemente tener una perdón de deuda estudiantil. Es importante tomar acción ya. Claro. Y bueno, algo importante de entender es todo tipo de perdón de deuda estudiantil va a generar impuestos ahora, o hay alguna excepción con quién paga impuestos y quién no. Muy buena pregunta, porque aquí viene el tema de que, y es un punto importante, no todos los perdones son iguales, va a depender del programa y no todos generan impuestos. La lógica de acuerdo al código diría que sí, pero va a depender del tipo de programa y cómo lo reporte la entidad que hace el perdón. El perdón viene de planes de pagos basados en ingresos, los famosos EDR o IDR. Sí puede ser gravable después del año 2025, que fue cuando se venció esta excepción que hubo desde el 2021. Estos planes son los que te perdonan lo que es la deuda estudiantil de acuerdo a la antigüedad. Si tienes 20 o 25 años con esta deuda estudiantil, pudieses optar a lo que es el perdón. Y va a ser un monto ajustado de acuerdo a tu ingreso y ellos determinan si te perdonan todo el resto o de manera escalonada. Tienen varias cositas, características que lo pueden hacer. Ese perdón en muchos casos ahora va a ser considerado de acuerdo al ingreso, como lo comenté anteriormente. Sin embargo, hay otras excepciones importantes que hay que tomar en cuenta, que es el perdón por servicio público, el perdón por muerte o discapacidad total o permanente, y ciertos perdones por cierre de la escuela o fraude comprobado. Este tema del perdón por el cierre de la escuela o fraude comprobado es un tema bastante complicado, diría yo, porque cuando la escuela cierra, la mayoría de los casos que he conocido, entonces, si tú tuviste una credencial por parte de esa escuela que la cierran por fraude comprobado, entonces ellos le quitan las credenciales o cancelan las credenciales emitidas por esa escuela. Y es un tema complicado. Por lo menos hay un ejemplo de un chef que él tuvo su credencial por una escuela y su student loan, le llegó una carta del IRS, del Estado, diciéndole debes $20,000 porque se te perdonó esta deuda estudiantil, pero el tema es que él tiene $20,000 de tax bill con el IRS y no tiene credencial. Entonces la pregunta es ¿qué puedo hacer? Y en este caso es un ejemplo. Primero tiene que hacer su claim con el Estado y decir, mira, yo tengo esta deuda estudiantil, me dijeron que tengo este perdón por esta deuda estudiantil. Tiene que recolectar la información para decirle al Estado, es por esta situación, me quitaron la credencial, para llegar a un acuerdo, porque efectivamente es bastante injusto que tú te perdones una deuda estudiantil, tienes un tax bill de 20,000, pero lo peor de todo es que cómo regresas el tiempo para esa credencial. Entonces, bueno, esto trae otro tipo de problemas económicos, familiares y todo lo demás. Entonces, bueno, lo importante es evaluar el caso para saber cómo se puede tratar. Yo, para agregarle un poquito de color, la parte del Public Service Loan Forgiveness, que es para empleados públicos. No recuerdo si fue una negociación de Trump con un sindicato federal o con algún estado en específico, pero era más que todo por los maestros. Porque los maestros tienen que tener deudas muy grandes e ingresos bajos. Entonces, cuando los perdonaran, iban a tener un perdón gigante y les iba a quedar un bill fiscal gigante también. Sí, por eso es fundamental que la persona sepa exactamente bajo qué programa se está perdonando su deuda y no asumir que todos funcionan igual. Y bueno, de manera individual, ver qué opciones tendría para saber qué va a pasar con este tax bill. En un mundo empresarial en constante cambio, contar con el apoyo adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En Waytax and Financial Solutions somos más que asesores fiscales. Nos comprometemos a ser tu socio estratégico, brindándote el respaldo necesario para que tu negocio crezca y prospere. Como Business Coach, te ayudamos a trazar el camino hacia el éxito,
potenciando tus habilidades, optimizando tus recursos y asegurando que cada decisión sea la mejor para alcanzar tus metas. Nuestra asesoría financiera es integral. Diseñamos estrategias que maximicen la rentabilidad de tu negocio, controlen los costos y mejoren tu flujo de efectivo. Con nosotros, cada centavo cuenta y cada inversión está respaldada por un análisis riguroso. Nuestros clientes alcanzan sus objetivos empresariales superando cada desafío con nuestra guía experta. Somos tu aliado para un crecimiento sólido, sostenido y financieramente saludable. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un mañana exitoso. Claro, entonces ahora vamos a la mecánica. ¿Cómo es que una deuda se convierte en ingreso para la IRS, ¿no? Algo que mucha gente no entiende es ese concepto. Dicen que si no recibí dinero, como decías tú al inicio, porque tengo que pagar impuestos de algo que no está en mi bolsillo. El punto de vista del IRS es que todo ingreso o todo lo que se pueda considerar ingreso es taxable. Tenemos el ejemplo de las tarjetas de crédito. Tienes una alta deuda en tarjetas de crédito, te hacen un perdón también, te perdonan parte de esta deuda y el banco emite un 1099 si este dinero no lo recibiste, solo te perdonaron la deuda, pero efectivamente el banco reporta de que como no lo vas a pagar es un ingreso para ti. Es igual con los student loans. No es un dinero que estás recibiendo en tu cuenta bancaria, pero al recibir este perdón de esta deuda es un ingreso taxable. Pero vamos a la lógica común. ¿Por qué tú tienes esta deuda? Porque recibiste un dinero que lo utilizaste de alguna manera. ¿No entiendes? Entonces, no lo estás recibiendo en este momento, lo recibiste en el pasado, varios años hacia atrás, pero ahora te están diciendo, no me lo pagues. Ok, no me lo pagues. Tú lo recibiste en el pasado. Sí lo recibiste. Entonces, esa es la parte técnica que la gente no entiende y por eso es que es importante que cuando tú hagas tu checklist para realizar tu declaración de impuestos federales, incluyas cualquier tipo de exclusión que tuviste con perdones de deuda, no solamente estudiantil, sino bancaria o cualquier tipo de deuda, y si es considerado ingreso o no. Imagina que te perdonen $25,000 de una deuda estudiantil que nunca te llegó el dinero en la cuenta, pero el tax bill puede llegar a ser, como dices tú, $10,000. Es complicado. O sea, lo importante es que haya un beneficio económico, aunque no sea necesariamente monetario. Sí, y lo importante de esto es que si tú tienes un tax bill normal, común, eres un trabajador o un empleado W2 y tus ingresos son de $100,000, te ubicas en el tax bracket del 14% y resulta que te perdonan una deuda estudiantil de $50,000 y te mueve al tax bracket del 18%. Entonces, esta es la sorpresa, que tú no vas a tener los $50,000 en tu bolsillo, pero tú vas a estar pagando impuestos de los $100,000 de tu salario al 18%. Entonces, ese es el tema de la planificación. Claro, y esto es lo que le llaman entonces el famoso tax bomb, ¿no? Que para los que les gusta la política seguramente han estado leyendo mucho en la prensa lo que dicen los demócratas, que Trump le está dejando un tax bomb a muchísima gente. Sí, claro, y el tema es que vamos a estar claros, o sea, una deuda estudiantil de hace 20, 25 años, que pienso que $50,000 ahorita no es igual que hace 20 años. No, porque eso acumuló intereses. No recuerdo qué año empezó a acumular intereses durante el COVID, pero por eso los balances ahora seguramente son mucho más elevados de lo que solían ser. Nunca dejó de acumular intereses, solo que no tenías que pagarlo. Entonces, pero estamos hablando que esa es una deuda estudiantil de hace 20 años. Vamos a suponer que tu deuda empezó con $20,000. $20,000 no es lo mismo ahora que hace 20 años, ¿me entiendes? Y efectivamente, todos los años nosotros pagamos más impuestos porque se hacen los ajustes por inflación. Entonces, efectivamente, es un tax bomb, más que todo porque que te perdonen ese 100% de tu deuda estudiantil en un solo año fiscal, donde te puede cambiar de tax bracket, no recibes el dinero, va a ser una bomba fiscal para ti. Bueno, déjame jugar un poco a abogado del diablo.
hay casos en los que, aunque el perdón sea agravable en principio, la persona termine sin pagar ese impuesto por ese perdón. Sí, claro, por supuesto. Existen casos en los que aún siguen siendo técnicamente un ingreso y el impacto fiscal es básicamente muy bajo o nulo. Por ejemplo, las personas con ingresos muy bajos que sumándole el perdón no tienen gran impacto fiscal. Personas que tienen suficientes deducciones o créditos para compensar ese ingreso, y ahí es en donde viene la parte de la planificación fiscal. Si tú estás esperando, si tu deuda estudiantil cumple 20 o 25 años ahorita en este año 2026, es importante empezar con esa planificación fiscal a partir de ahora para saber qué crédito fiscal pudiese ser elegible y trabajar en ello con tiempo. Y las personas que pueden demostrar insolvencia en ciertos casos, es decir, que sus deudas superan el valor de sus activos, ya que la manera en que te condonan una deuda, tú puedes solicitar una exclusión, pero tiene que estar bien soportado, porque efectivamente hay personas que no pueden con este bill adicional y es un dinero que no están recibiendo. Entonces, si tú lo soportas muy bien, tú puedes pedir una exception al Estado. Pero sí es que es importante también ver cuál es tu situación en específico. Bueno, entonces si hay alguien escuchándonos en este momento y él sabe que está acercándose a ese rango de 20 a 25 años, ¿qué debería estar haciendo en este momento? La primera cosa a considerar es el cálculo del impacto, ¿ok? No esperar el último momento, por lo menos ahorita que estamos empezando el año 2026, es bastante ilógico ocuparte de una deuda estudiantil que ocurrió en el año 2025 para poder tomar acción y realizar la estrategia, el cálculo y todo lo demás. No. Ya, como lo comenté anteriormente, si sabes que tu deuda estudiantil está acercándose a los 20 años, la planificación tiene que empezar desde ya. Hay que ajustar las retenciones o pagos estimados. Esto también es importante, ya que si tu tax bill ya tú vienes pagando tus impuestos de forma optimizada, no hacer el pago de impuestos estimados de manera en el tiempo que es, entonces también te puedes sumar el penalti adicional aparte de los taxes. Evaluar si hay estrategias legales para reducir tu ingreso gravable el año del perdón, y esto va con la planificación fiscal. Y cuarto, entender claramente bajo qué programa estás y si tu perdón cae dentro de las categorías gravables o no gravables, porque efectivamente si eres empleado público puedes tener una excepción. Si viene de que cerró la escuela, puedes tener una exception también. No quiero ser como pesimista, pero bueno, si quedaste permanentemente disability o bueno, fue un perdón por muerte, entonces ¿quién absorbe esta responsabilidad fiscal? Entonces hay que evaluar todos los puntos claves importantes y siempre estar en comunicación con tu profesional fiscal, tu estratega fiscal, porque no es lo mismo llegar con la planilla el 15 de abril, vamos a hacer esto, a saber, me viene un perdón, voy a solicitarlo, cuál es mi programa, qué es lo que me tengo que preparar y trabajar en ello durante el año. Ya para cerrar el podcast, ¿cuáles dirías tú que son los errores más comunes que estás viendo con este tema de la deuda? El primer error es que ese dinero no lo recibí, no me llegó el cheque a mi cuenta, no va a pagar impuestos. Ese es el error más común. Y viene también con el tema de la condonación de otras deudas, ¿ok? No solo con lo de los pagos estudiantiles. No revisar la 1099C cuando llega o luego sorprendentemente te llega la carta de la IRS diciéndote no incluiste la 1099C de forma correcta o no la incluiste. Esto es bastante común. Es importante que estén chequeando su cuenta en el IRS, en su perfil, aparte de wages, ya que allí cualquier reporte que haya con tu número de identificación fiscal, en este caso un Social Security, eso va a estar en tu cuenta del IRS. No planificar para un ingreso adicional grande en un solo año. Nuevamente, la estrategia fiscal, la planificación fiscal. Te puedes sacar de tu tax bracket. Puede ser algo impagable. Puede ser que genere problemas financieros futuros. Entonces pasa de ser una deuda con la entidad que tenías el student loan a tener una deuda con el Estado. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
No hablar con un profesional antes de aceptar o finalizar el perdón. Evaluar el programa, vamos a identificar cuáles son las características, qué opciones tienes para darle solución y que no sea un desastre para ti o un tax bomb. Claro. Y bueno, entonces la conclusión es clara, ¿no? Que el perdón de la deuda estudiantil ya no es solo cuestión de que te cancelen lo que debes, sino también de entender cómo esto impacta directamente tus impuestos. Sí, efectivamente, sin planificación y es importante el tema de la información. Sin tú saber de forma clara qué es lo que viene después, va a ser un desastre. Entonces esto va a afectar en todos los niveles, o sea, financiero, económico. Recuerden que para acceder a muchos créditos todo se basa desde una declaración de impuestos. Entonces, ¿sabes? Puede ser que mi declaración de impuestos diga que tengo $100,000 de ganancia, pero viene de una deuda de un perdón estudiantil. Esto no es un ingreso que se tome a nivel bancario. Entonces son muchas cosas que tomar en cuenta. El perdón puede ser un gran alivio financiero, pero ahora más que nunca necesita planificación fiscal. No se trata de tener miedo, no se trata de estar pendiente que sí, que no, que lo agarro, que sí me sirve, que no. Vamos a tomar acción y listo. Vamos a hacer lo que hay que hacer, porque si es así, vamos a ver qué opciones tenemos. Si tienes una deuda estudiantil que está próxima a cumplir 20 años, y es importante evaluar las opciones, las características, de qué manera te puede afectar no solamente a nivel fiscal, sino financiero, contáctanos. Nos aseguraremos que no sea un tax bomb para ti. Bueno, esto es todo por hoy. Nos estaremos reconectando en un siguiente podcast. Que tengan todos un excelente día. Bye bye. En un mundo empresarial en constante cambio, contar con el apoyo adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En Waytax and Financial Solutions somos más que asesores fiscales. Nos comprometemos a ser tu socio estratégico, brindándote el respaldo necesario para que tu negocio crezca y prospere. Como Business Coach, te ayudamos a trazar el camino hacia el éxito, potenciando tus habilidades, optimizando tus recursos y asegurando que cada decisión sea la mejor para alcanzar tus metas. Nuestra asesoría financiera es integral. Diseñamos estrategias que maximicen la rentabilidad de tu negocio, controlen los costos y mejoren tu flujo de efectivo. Con nosotros, cada centavo cuenta y cada inversión está respaldada por un análisis riguroso. Nuestros clientes alcanzan sus objetivos empresariales superando cada desafío con nuestra guía experta. Somos tu aliado para un crecimiento sólido, sostenido y financieramente saludable. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un mañana exitoso.